Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por participar en este webinar que vamos a tener el día de hoy con un tema de salud muy relevante. Todos hemos estado oyendo en las noticias de estos brotes de sarampión que se han presentado en el país y el día de hoy precisamente estaremos hablando de todo eso. Damos la bienvenida a todos nuestros participantes, ya somos 49 personas. Bienvenida Abigail, Abril, Alberto, Aldo, Candy, Alejandro, Anita Soto, Andrés, Berenice, Carolina, Claudia, Daniel, Edgar. Muy buenos días, bienvenidos. Me dicen que se está cortando. Ah, no se alcanza a oír bien mi audio. A ver, déjenme ver qué está pasando. Mm, mm, mm. Sí, se escucha bien, Cari, y se ve bien. Yo creo que igual es la Ok. conexión de la persona de que... Ok, ya me estaba cambiando de red. ¿Ahí me escuchan? ¿Me siguen Sí, escuchando? súper bien. Bueno, pues muchas gracias. Si podemos, por favor, empezar a proyectar. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, como estábamos comentando, estamos en este webinar para hablar de sarampión. Sarampión, una de las enfermedades que creíamos que ya no se presentaban, que estaba erradicada de algunos países inclusive, pero que ahora se ha empezado a presentar nuevamente a nuestro país con un poco más de fuerza y sobre todo en algunos estados de la República. Entonces, el día de hoy, el doctor Fernando Salvati nos va a hacer esta presentación con todo lo que necesitamos saber sobre vacunas, prevención, riesgos, secuelas, qué personas estamos en riesgo, quiénes no. Entonces nos va a dar su ponencia. Les presento al doctor Fernando Salvati. Él es especialista en salud ocupacional, es médico cirujano egresado de la UNAM, con diplomado y especialidad en salud ocupacional también por la UNAM, y tiene una amplia experiencia en todos los temas de prevención y promoción de salud dentro de las empresas. Él está enfocado en toda la implementación de estrategias para fortalecer el entorno de trabajo, estos ecosistemas de salud que son tan importantes tener hoy en día. Tiene además una maestría en gestión directiva en salud por parte de la UVM y es responsable del área de salud ocupacional aquí en Salud Interactiva, donde nos ayuda a diseñar y a implementar todos estos programas de intervención en las empresas que nos brindan la confianza de ser nuestros clientes. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida al doctor Salvati, no sin antes decirles que, por supuesto, pueden participar en la sesión. Escríbanos en el chat, levanten su manita para poder contestarles por ahí y también podremos activar su micro si desean ustedes hacer una pregunta de forma verbal al doctor Salvati. Por supuesto, aquí los atenderemos. Entonces, muchas gracias, doctor Salvati. Te cedo los micrófonos. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Espero tengan una bonita mañana fría. Pues bueno, en este momento hablaremos de sarampión. Sarampión es una de estas enfermedades que ha tenido relevancia no solo ahorita, sino ya desde hace mucho tiempo. Lo único que ha sucedido, pues, es de que ha habido brotes, ha habido este aumento de la incidencia de esta enfermedad en ciertas áreas específicas, en ciertos países, y esto aunado mucho a los problemas de vacunación que han aquejado a diversos países, a diversas poblaciones. Esto deriva a políticas internas, directamente a dificultad en la transmisión de esta vacuna o a la generación de la misma, o incluso pues este reforzamiento que no ha habido
de la manera suficiente en algunos sistemas de salud, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el sarampión. Es importante comentarles cuál es el objetivo de esta sesión. Es importante decirles que pues, lo que quiero que se lleven es información sencilla, no tanto la fisiopatología, no tanto toda la parte técnica de la enfermedad, sino que conozcan pues, las cosas básicas, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es el sarampión? Saber un poco de la epidemiología, saber cómo se transmite, que eso es sumamente relevante para entender un poquito el impacto que tiene en la población directamente, reconocer los signos y síntomas que un paciente puede tener una vez que tiene contacto con algún paciente ya sospechoso o incluso ya confirmado, qué medidas de control podemos llevar a cabo para también tratar de mitigar que se siga esparciendo y sobre todo evitar también pues que haya complicaciones, ¿no? También saber cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad, conocer un poco acerca del tratamiento que existe y sobre todo y lo más relevante, la parte preventiva, que en este caso pues es con la inmunización, en este caso la vacunación, en este caso vacuna triple viral, ¿vale? Entonces es importante que se lleven cosas útiles, que se lleven cosas que les sirvan, sobre todo para que conozcan un poquito acerca de esta enfermedad infecciosa. Pues bueno, aunando un poquito la definición y para que ustedes conozcan el antecedente de esta enfermedad, pues el sarampión es una enfermedad aguda, es vírica, producida por un virus, es sumamente contagiosa, es un virus que tiene una característica, es producido por virus de RNA de la familia Paramyxoviridae. Ahí en las imágenes ustedes pueden ver prácticamente una imagen en microscopio electrónico y una representación gráfica en tercera dimensión del virus. Prácticamente, para que conozcan el antecedente de este virus, pues se conoce o se detalla que las investigaciones han determinado que hace 1500 años ya teníamos la presencia de este virus. Viene de la parte de una peste bovina, prácticamente evolucionó al humano, se adaptó, se generó este mecanismo de supervivencia directamente en el humano, tanto así que ya solo queda como reservorio el humano y no alguna otra especie. No se transmite por aire, sino simplemente es de transmisión directa, humano a humano, y no tenemos algún otro medio de contagio prácticamente. Este virus, hubo una campaña de estudio en 1954 aproximadamente, donde se hizo el análisis de toda la característica genética y esto dio pauta a que en 1958 se generó en Estados Unidos la primera vacuna. Esta vacuna pues fue el parteaguas para la capacidad preventiva y sobre todo para bajar la incidencia de mortalidad y sobre todo los casos nuevos reportados por año, ¿no? En México, a partir de 1974 fue que vino esta investigación directamente en el desarrollo de la vacuna y donde se empezó a introducir en el sistema de salud y como parte importante en las campañas de vacunación, ¿vale? ¿Qué datos claves tenemos sobre este virus? Pues acuérdense que es el único huésped, pues es el humano. Dejó de ser un virus animal, ahora se convirtió y se adaptó desde hace prácticamente ya más de un siglo a ser solamente humano. Hay una máxima incidencia que se ha encontrado, que es en temporadas de invierno, comienzos de la primavera, sobre todo en países tropicales en época seca. A nivel mundial, pues sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños y esto es pues también aunado a otros factores de riesgo que conlleva a la desnutrición, por ejemplo, problemas de inmunosupresión, problemas incluso de falta de acceso a este tipo de vacunas y cosas así, ¿no? Con la vacunación ha disminuido la incidencia en niños el 99%. Vean el impacto que tiene esta vacuna directamente en los niños y sobre todo pues que ha bajado mucho la incidencia y la presencia en el mismo, ¿no? Antes de que comenzara la vacunación masiva, que esto le estoy hablando de 1980, el sarampión mataba a casi 2.6 millones de personas al año, ¿no? Tan solo en las Américas eran 12,000 personas al año. Entre los años de 1970 y 1979, los países de América Latina pues, reportaban casi 220,000 casos de sarampión al año. Entonces, vean la importancia de estudiar esta enfermedad y sobre todo que se haya desarrollado un biológico que nos ayude a prevenirla. A nivel mundial,
en la actualidad. Estas son cifras actuales de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Nos detalla que hay 465 casos confirmados de sarampión en el 2024 y 12.318 casos hasta el corte de octubre 2025, tan solo en las Américas. Entre el 2000 y el 2023, tan solo en esta brecha de 23 años, se ha evitado casi 6.2 millones de muertes en América por el sarampión, y esto gracias a la vacunación y al énfasis que se le ha brindado para reforzar en los sistemas de salud, en los niños menores de 5 años y sobre todo, pues tener sobre todo este esquema completo, ¿no? Y en el mundo, pues desde 1974, pues ha disminuido casi 93.7 millones, ¿no? Igual entre el 2000 y 2023, la tasa de mortalidad pues disminuyó al 83%, vea la importancia. Y se estima que las vacunas contra el sarampión ayudaron a evitar casi 60 millones de muertes, ¿no? Igual en esta brecha de edad. Ahora, para hablarles un poco de qué estamos parados, prácticamente en México, basado en el corte que realicé en el informe diario del 11 de noviembre de 2025, pues estas son las estadísticas más actuales. Digo, ya lleva el día de ayer y antier con este parámetro, pero hasta el 11 de noviembre tenemos que como bien saben, en México nos gusta tener los primeros lugares, pero no siempre en las mejores cosas, ¿no? A nivel Américas, estamos en segundo lugar con el nivel de casos confirmados, como lo pueden ver ahí en la tablita. La parte de abajo viene una distribución por semanas. Prácticamente en la semana 17 fue donde tuvimos el mayor pico de incidencia de esta enfermedad. A la semana 42, que más o menos en la que estamos ahorita, prácticamente ha disminuido bastante. Entre los estados con mayor incidencia y de mayor reporte y casos confirmados, pues está Chihuahua en primer lugar, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Prácticamente esos cuatro estados son los que dominan la presencia de casos confirmados. Si esa información la trasladamos a grupos de edad, pues vemos que de 0 a 4 años es donde representa mayor la incidencia de presentación de esta enfermedad, a diferencia el extremo, que si nos vamos mayores de 65 es muy baja. Pero vemos también otro pico a la edad de 20 en adelante prácticamente, que también es un área importante donde hay que reforzar este tipo de vacunación. Si lo trasladamos a género, pues es más frecuente y más incidente en género femenino. Pues, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Pues, acuérdense que es un virus sumamente contagioso que se va a transmitir principalmente por vía aérea. Llega por vía aérea, se aloja en vías aérea superior, después pasa a la parte vía aérea inferior, donde ahí ya hace una replicación de este virus y por consiguiente pasa al sistema sanguíneo. Aquí ya es donde hace una diseminación en prácticamente todo el cuerpo y donde ya empezamos a tener las manifestaciones clínicas. El sarampión, como les comentaba, es sumamente contagioso, se esparce directamente por una persona que tiene ya el contagio al toser, al estornudar, al hablar o incluso al escupir. Quedan estas gotitas en el aire y esas son inhaladas por una persona, un huésped que realmente no tiene la enfermedad. Incluso estas gotitas, este virus puede permanecer en superficies hasta por 2 horas. Entonces, una persona infectada, pues que respira, tose o estornuda, pues prácticamente está contagiando a muchas más personas. ¿Cómo podemos entender el alto índice de contagiabilidad? Es por un índice, se llama el índice R0. Prácticamente este índice nos habla de qué tan contagioso es un virus o una enfermedad directamente, ¿no? Y con la capacidad de producir una respuesta inmunitaria. Vemos ahí en el ejemplo, en el esquemita, vemos que el sarampión tiene un R0 de 18. ¿Qué significa esto? Que una sola persona puede contagiar a 18. En el caso de, por ejemplo, la tosferina puede ser 17 personas, en el caso de varicela puede llevarla a 12, en la parte de parotiditis 12 personas también, en la cuestión de polio 6 personas y en la parte de rubiola 3 personas. Entonces vean la capacidad de infección que puede generar una sola persona ya confirmada o que tenga el virus con otras personas que están o vulnerables o con esquemas incompletos, ¿no? Entonces, es importantísimo que conozcan estas estadísticas.
Algo muy importante y que quiero que se lleven muy claro es conocer sobre todo los signos y síntomas. Lo podemos dividir en 3 a 4 fases. En la primera fase, pues prácticamente es del día cero a la aparición de los primeros, la replicación del virus que llega hasta el día 8 y empieza la parte del periodo prodrómico. La parte del periodo prodrómico, lo característico es la fiebre, prácticamente como puede ser de 38 a 40 grados, como puede ser un poco menos. Hay dolor de cabeza, hay conjuntivitis. Conjuntivitis es una irritación prácticamente de la parte blanca del ojito. Hay tos, también es algo muy característico, y sobre todo hay flujo nasal, hay rinorrea, hay escurrimiento y a veces hay presencia ya de la urticaria o alguna manifestación exantemántica o enantemántica. Prácticamente un dato patognomónico que quiere decir que es característico de la infección del sarampión es las manchas de Koplit. Estas manchas de Koplit las podemos ver en la imagen, perdón, son unas manchas blanquecinas, grisáceas, que están rodeadas a veces de un halo rojizo. Estas manchas son características de la enfermedad. Si nosotros encontramos un infante con estas manchitas en la parte de los carrizos, la parte lateral, aunado a cualquiera de estos signos y síntomas, podemos ya casi confirmar sin hacer una prueba de laboratorio de que estamos ante un caso de sarampión. Estas manchitas pueden durar entre 24 y 48 horas, no son dolorosas. Después de esta presentación en la boca, viene una exantema maculopapular multiforme. Es la prácticamente presentación dérmica que empieza directamente en la cara, a veces detrás de las orejas, y se le llama una presentación cefalocaudal, o sea, empieza de la cabeza y se extiende a las extremidades o el tronco de arriba hacia abajo prácticamente. Esta representación exantemántica dura aproximadamente entre 4 y 7 días, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas de control que tenemos que tener para mitigar esta infección? Pues es importante que tengamos muy en cuenta la duración y sobre todo conocer un poquito acerca de cómo se van presentando y en qué días. Es importante que las personas ya confirmadas pues tengan un aislamiento. A partir de que 7 días antes a partir de que se apareció el primer síntoma o signo dérmico hasta 7 días posteriores. Hay veces que el exantema dura 21 días y dentro de esos 21 días nosotros somos contagiosos. A lo mejor ya a partir del 14 en adelante ya somos menos contagiosos, pero seguimos siendo contagiosos. Y esto, ¿cuál es lo relevante de esto? Pues de que personas que tienen esquemas incompletos o que no tienen ninguna vacunación o incluso personas inmunocomprometidas pudieran tener o ser proclives a una infección y esta infección a tener alguna complicación. Entonces es importante que una vez que se tenga la confirmación, ya sea por laboratorio o parte clínica, hagamos esta parte importante del aislamiento. El contacto, pues hay que evitarlo con otras personas principalmente. Si aquí es volver a reiterar que el índice de contagio de esta infección pues es sumamente alto. Entonces, si nosotros limitamos mucho este contacto con otras personas, pues vamos a ver una marcada protección con otros grupos, ¿no? Y sobre todo a que se siga transmitiendo esta infección viral. En cuanto a la higiene, pues es crucial practicar pues, una buena higiene, sobre todo de manos, lavar ropa, sábanas, toallas, y esto pues es toda digamos, la tela que está en contacto directamente con la persona que tiene la infección. Entonces es importantísimo que tengamos estos buenos cuidados. El tratamiento sintomático, acuérdense que esto nada más va encaminado a mitigar los síntomas, ya que no tenemos un tratamiento, no hay un tratamiento para la infección del sarampión. Y por consiguiente la vigilancia. Si sabemos que hay signos y síntomas que pudieran generar ahí mucha alerta a los papás, sobre todo cuando tenemos niños pequeños o tenemos ahí al cuidado de una persona mayor, sobre todo la temperatura. Si bien sabemos que es temperatura, puede ser de 39 a 40 grados, pues sí hay que evitar pues, que siga subiendo, tener ahí los mecanismos de respuesta inmediata para poder controlar esa temperatura, que puede ser medios físicos, tener a la mano ahí un medicamento que nos puede ayudar y que es muy útil, como el paracetamol, y sobre todo, pues tener esta vigilancia estrecha con el paciente. En este caso, si es menor de edad o adulto mayor, pues sí tener el conocimiento importante
de que cualquier dato de alarma, cualquier dato de complicación, inmediatamente tengamos la visita con el médico, con el especialista para que pueda tener una valoración correcta y no lleguemos a una complicación, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones principales? Principales, pues tenemos otitis media. Otitis media, pues es una inflamación directamente del oído medio. Hay bronconeumonía. Esto principalmente se asocia a sobreinfección bacteriana. Cuando tenemos estos pacientes que están en las brechas de edad, digamos, menores de 4 años o adultos mayores, si están inmunocomprometidos o padecen alguna de estas enfermedades crónicas, pues suelen tener ahí factores de riesgo que hagan proclives a que tengan una sobreinfección bacteriana, llegue algún virus, alguna bacteria adicional y genere una bronconeumonía complicada, ¿no? Y, principalmente es frecuente en niños, como les comentaba, menores de 5 años, menores de 20, inmunosuprimidos o que realmente tienen problemas de desnutrición severa. Laringotraqueobronquitis también es una complicación. La diarrea es importantísima, también es uno de los datos por los cuales los niños o los infantes se deshidratan muy rápido, incluso pueden perder la vida, pues es una diarrea mal manejada, mal controlada y que trae pues, sus complicaciones o secuelas. Igual la ceguera, hay afectación directamente en la retina, hay afectación directamente en la córnea, que puede ser ya con una secuela directamente y que no haya manera de corregirla. En cuanto a las complicaciones graves, pues tenemos encefalitis aguda. Esto sucede en 1 a 1000 casos. Realmente es muy raro, salvo que el paciente infante pues tenga ya ahí un antecedente otra vez de inmunosupresión, esté desnutrido o tenga ahí problemas ya de dificultad degenerativa que pudiera generar o complicar la parte neurológica. Otro problema es la panencefalitis esclerosante subaguda, también es algo ya muy raro, pero sí es una enfermedad degenerativa y rara en el sistema nervioso, que aquí nos produce deterioro intelectual y sobre todo algún problema de convulsión, ¿no? Entonces es importante que conozcan las complicaciones más frecuentes y sobre todo pues, las más graves para que tengan entendido que es importante brindar toda esta información al respecto y sobre todo aclarar al paciente de que si no tenemos un buen cuidado, pues podemos recaer en cualquiera de estas patologías. Bueno, pues ¿cómo se hace el diagnóstico? Prácticamente el diagnóstico se realiza de manera clínica. Hay un análisis por parte del sector salud, por parte del servicio médico, donde detallamos y preguntamos, interrogamos y vemos si el paciente ha tenido fiebre alta, si ha tenido algún otro síntoma inicial, como lo que les comentaba, el escurrimiento nasal, el dolor de cabeza, la tos o incluso ya hay parte exantemática o las mismas manchas de Koplik, que es algo patognomónico, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico clínico. Hay pruebas de laboratorio. En estas pruebas de laboratorio, pues, lo que se hace es la determinación de los anticuerpos del virus, utilizando la IgM en sangre, en muestra venosa, y esto es útil para confirmar infecciones en casos sospechosos. Hay veces que el paciente pues solo presenta, no sé, escurrimiento nasal y dolor de cabeza, pero no hay todavía esa parte de representación en la piel exantemática o endantemática con las manchas de Koplik y por consiguiente pues tenemos que hacer esta confirmación por laboratorio. Entonces, esta es una prueba muy útil, es una prueba que se hace directamente en el laboratorio y que nos ayuda a confirmar o descartar pues si es un caso de los casos sospechosos. La PCR, pues también es una prueba que nos puede detectar, sobre todo el material genético. La sensibilidad es muy alta prácticamente para el virus de sarampión y esta se recolecta, pues como muchos ya los han hecho y les han aplicado a lo mejor con la infección de COVID por medio de hisopos nasofaringeos en la garganta, en la orina o en la sangre, ¿no? Aquí realmente lo que se detecta es el material genético prácticamente del virus. Entonces, por eso es una prueba de mucha sensibilidad y por lo cual se tiene que realizar si tenemos todavía hay una discrepancia en la parte clínica con la parte de la detección de anticuerpos. Bueno, pues como tratamiento, realmente pues no existe un tratamiento y es enfático eso de que no existe un tratamiento para el sarampión. Realmente es una infección viral que no hay un medicamento en específico que nos pueda dar, nos pueda quitar la infección como tal. Es un tratamiento sintomático. ¿Qué nos referimos con esto? Pues que se tratan los síntomas prácticamente.
La OMS se ha recomendado, ha determinado que si el paciente tiene alguna comorbilidad, una situación ahí netamente en la cuestión inmunológica, la cuestión de la desnutrición o que esté hospitalizado el paciente, en este caso pacientes pediátricos, sí recomienda utilizar vitamina A. Se ha detectado que la vitamina A pues ayuda a tener una mejor evolución, ayuda a que sea más corta y sobre todo a evitar sobre todo las complicaciones, ¿no? En estas brechas de edad vulnerable. Entonces es importante que les quede muy bien claro esa parte, que no hay un tratamiento en específico, se tratan los síntomas, pero en casos ya complicados, en casos ya susceptibles, pues sí hay la posibilidad de administrar vitamina A. Esto ya lo determina directamente el médico y esto a veces netamente en la parte hospitalaria, ¿vale? Doctor, tenemos una Claro, pregunta. Josefina Zimmerman nos pregunta si el virus de sarampión es el que se queda latente y puede presentarse como herpes zóster. no, ese es otro virus. Prácticamente recuerden que el virus, una vez que llega a nuestro sistema inmune, genera una defensa, una inmunidad pasiva y genera este reconocimiento para posibles infecciones futuras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con una vez que nos haya dado, ya no podemos volver a infectarnos de lo mismo. Igual, por eso la campaña de vacunación es importantísima siempre tener pues, las dos dosis, porque pues, eso nos va a prevenir de que en futuras ocasiones y expuestos a gente que a lo mejor no se ha vacunado y que tiene ya el virus, pues nos llega a dar la manifestación. O sea, es diferente, es otro virus. El virus que comentas es el de varicela prácticamente. Este virus no da en segunda ocasión. Lo que puede ser a veces y genera cierto duda con los pacientes es de que pues más bien no recuerdan si se vacunaron, no recuerdan si su esquema está completo y por consiguiente a lo mejor como no hay esa certeza de la vacunación, llega a haber esta exposición y llegan a presentar alguna infección, ¿no? Pero no significa que nos haya dado dos veces, sino simplemente a lo mejor hubo una falta de vacunación y por consiguiente pues adquirió el virus por tenerlo incompleto, ¿no? Pero entonces, con lo que está relacionado el herpes zóster no es con el sarampión, es No, con la varicela. es con la varicela, así es. Gracias, doctor. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, nos pregunta Laura Pichardo. ¿Para los asmáticos se recomienda la vacunación de manera inmediata? ¿Se les puede complicar por la cuestión de vías respiratorias? No, prácticamente en la cuestión del asma no hay ninguna contraindicación, o sea, más bien ahí la cuestión es no traer un cuadro agudo y no estar enfermos al momento de la vacunación. Sí es importante reforzar esto, que más bien antes de querernos nosotros aplicar un biológico, revisemos nuestra cartilla, revisemos que tengamos las dos dosis. Si no tenemos las dos dosis, hay que iniciar esquema. Si tenemos una sola, pues tenemos que acudir a aplicarnos la segunda dosis. En el caso de, bueno, si quieren ahorita lo comento más adelante, pero digo, a final de cuentas, lo importante es, en cuadros asmáticos, pues no hay ninguna contraindicación, simplemente pues no tenemos que tener ningún proceso infeccioso en ese momento, no tener un cuadro agudo de asma, no tener algún dato o signo, de enfermedad, porque pues eso sería algo que no estaría recomendado, porque no sabríamos si eso se agravó por la vacuna o si fue porque realmente pues está en el periodo de infección de la enfermedad que ya traía, ¿no? Entonces es importante nada más aclarar ese punto. Otra pregunta más tenemos aquí, doctor, de Abigail Cruz. Pregunta, si ya me dio sarampión, pero no recuerdo si tengo el esquema completo, ¿es importante, es recomendable aplicar la segunda dosis? Sí, sí es recomendable. Bueno, esta se le llama como profilaxis y esto más que nada porque no hay una certeza de la vacunación. Si yo tuviéramos una certeza, a pesar de que ya tenemos una infección previa, ya no sería tan necesario, pero no hay esa certeza de que estamos vacunados. Sí sería bueno, si, y más si tuvimos contacto con alguien, un sospechoso, de acudir a una dosis de profilaxis de la vacuna, prácticamente. Abigail y Laura te dan las gracias.
Adelante, doctor. Perfecto, pues ahí reforzando el tema que de parte de las preguntas que ya nos están haciendo, es la parte de la prevención de la inmunización. Para el sarampión, recuerden que hay dos vacunas, la triple viral y la doble viral. En este caso, la que utilizamos y que está en el sector público, en el sector privado, pues la triple viral, pero también hay la doble que solo trae sarampión y rubiola. La triple viral, acuérdense que son sarampión, es parotiditis y es rubiola. Se aplica la primera dosis a los 12 meses de edad o al año prácticamente, y la segunda dosis es a los 6 años, que es cuando inicia pues, su vida escolar, ¿no? ¿Qué recomendaciones son importantes antes de aplicar pues, este biológico? Pues nada más, pues sí, dejarles muy claro si tienen ya hijos chiquitos, pues es no aplicar si el niño está enfermo, que era lo que comentábamos. Si tenemos algún dato, algún síntoma característico y sobre todo fiebre, hay algún dato respiratorio, no es recomendable que se aplique este biológico. Realmente sí necesitamos esperar a que termine la evolución de la enfermedad a la que está padeciendo y ya posteriormente, si no hay algún dato clínico, sí podemos acudir. Importante también que si han tenido alguna reacción anafiláctica o hipersensibilidad a la vacuna, es una contraindicación. Pacientes que son alérgicos a la gelatina, a la neomicina, son contraindicaciones. Al huevo no. Busqué bibliografía también importante respecto a esto y dice que es segura la vacuna respecto a pacientes que son alérgicos al huevo. Prácticamente la vacuna tiene un porcentaje muy poquito de proteína de huevo, entonces realmente se ha detectado muy pocas reacciones alérgicas al respecto. Entonces la consideran segura incluso para alérgicos con huevo. Algo también muy importante, no se debe de aplicar a mujeres embarazadas o aquellas que planean embarazarse en los siguientes 3 meses. Y esto es porque también puede generar ahí, como son virus vivos atenuados, pueden generar ahí mutaciones, pueden generar ahí alteraciones, incluso pueden generar ahí abortos, ¿no? Entonces, lo importante es sí dejarle muy claro a la persona embarazada que pues no sería, es una contraindicación, por tanto no podríamos aplicarla. Y también informar a los padres que de 7 a 10 días después de la vacunación pueden presentarse reacciones, reacciones normales, que en este caso puede ser fiebre leve, como puede ser un poquito ya más elevada, a veces hay un exantema generalizado, que es prácticamente un rash, una situación ahí dermatológica que se nota inmediatamente, pero esto desaparece después de 1 a 3 días, o sea, prácticamente es algo esperado, no sucede en todas las personas. Recuerden que esto es una descripción de lo que puede suceder, pero no es una regla y no significa que a todos los pacientes les suceda. Entonces, para que lo tengan bien claro. Doctor, nos pregunta Juan Mejía, no recuerdo si me vacunaron de pequeño. ¿Me puedo vacunar actualmente? Sí, Tengo 52 años. sí, la recomendación es que sí. Si no tenemos ahí el documento, en este caso la cartilla, donde tengamos la certeza de que está completo el esquema, la recomendación es vacunarse. La primera dosis se aplicaría, pero digo, considerando todas estas partes que les comento de complicaciones, bueno, más bien de consideraciones o recomendaciones antes de aplicarla. Se aplica en una fecha y 28 a 30 días después se aplica la siguiente dosis para tener el esquema completo. Prácticamente eso, pero sí es importante que si no tenemos esa certeza, acudamos a nuestro centro de salud, a las campañas de vacunación en las empresas, acudamos a esta parte de medicina preventiva para reforzar nuestro esquema. Gracias, doctor. Adelante. No tenemos más preguntas por ahora. Perfecto. La parte importante que es la vacunación del sarampión. La vacuna, como les comentaba, digo ya adelante un poquito el tema. Esta es una vacuna triple viral, SRP, así se llama, o la RP, o la SR, perdónenme. Realmente son 3 virus prácticamente, sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Y qué es esta vacuna? Pues es un conglomerado de virus atenuados debilitados, o sea, son virus que están vivos, pero están debilitados. Por eso una contraindicación es aplicar a personas embarazadas,
a personas con inmunosupresión porque puede incluso reactivar la infección. Al ser virus vivos, pues prácticamente pueden reactivar la infección y generar pues ahí una patología o incluso alguna complicación. La vacuna se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo, porque no sé si les haga ahí la duda de por qué en el brazo izquierdo y no en el derecho. Pues mira, eso realmente es porque la mayoría de las personas pues somos diestros y es el bracito que utilizamos más, menos más bien, y por eso se pone en el brazo izquierdo. Y a veces porque otras vacunas en nomenclatura médica, pues se utiliza el brazo derecho y otras en el brazo izquierdo, y así sabríamos qué vacuna prácticamente fue o cuál es la que nos está presentando alguna reacción, ¿no? Ya ubicando directamente en dónde se aplicó. Entonces, esa es prácticamente la condición porque se aplica en el brazo izquierdo para quedar protegido. Otra vez volvemos a reforzar, son dos dosis. La primera dosis en niños menores de 4 años, pues es prácticamente al año de edad, y la segunda a los 6 años, ya ingresando a la parte escolar. Incluso ahí ven en la imagen, la parte de abajo, pues es prácticamente la vacuna, incluso que se está ofertando prácticamente, donde viene las tres coberturas de sarampión, rubiola y parotiditis, ¿vale? Doctor, nos pregunta Sí. Elizabeth Pérez, ¿la edad influye en las complicaciones? ¿En pacientes adultos las complicaciones son peores que en los niños? Sí, sí, eso sí tiene mucho que ver. Se ha encontrado que pacientes mayores de 20 años, las complicaciones suelen ser más graves que a lo mejor un niño. Un niño es pues, prácticamente a veces con un poco de fiebre, un poco de malestar general, hay disminución del apetito, hay rinorrea, que es escurrimiento nasal, hay están llorositos, están muy inquietos, pero no pasa de eso, ¿no? En los niños. Pero sí en los adultos a veces las complicaciones son graves y esto más va aunado a los factores de riesgo que ya trae el paciente previamente, como que puede ser pues, enfermedades crónicas degenerativas que afectan directamente el sistema inmune, enfermedades que comprometen la inmunidad, como por ejemplo el VIH, por ejemplo, problemas de desnutrición, problemas ya pulmonares que tengan ya complicados. O sea, ese tipo de enfermedades sí van a comprometer más al adulto y sobre todo van a favorecer o van a hacer frecuentes estas complicaciones. Entonces, sí es donde tenemos que tener mucho cuidado, sí necesitamos una vigilancia estrecha y sí necesitamos previamente la vacunación, pues a lo mejor acudir a revisión, ¿no? Y sobre todo no acudir enfermos, que es lo que estamos reforzando, ¿no? Prácticamente. Gracias, doctor. Dice Yanira Palma, no tengo la cartilla, pero tengo la certeza de que tengo el esquema de vacunación completa. ¿Es recomendable hacer un refuerzo? Nunca me ha dado. Si tenemos esa certeza, no, pero digo, yo sugeriría que hiciéramos un refuerzo. Realmente sí, si ya no tenemos el documento físico, ya no tenemos la cartilla física, sí hay que acudir a nuestro centro de salud para que nos proporcionen una y ahí comentar esa parte, que sí la recuerdo, pero no sé las fechas o no sé si está completa para aplicar un segundo refuerzo. O sea, más bien aquí la importancia es tener esta cobertura y sobre todo perderle el miedo a la vacunación, porque digo, a final de cuentas es la mayor herramienta que tenemos para prevenir el sarampión. Entonces, sí es importante acudir al centro de salud, adquirir de nuevo un documento, una cartilla de vacunación, porque acuérdense que estos documentos son importantes, sobre todo porque ahí van las inmunizaciones. No solo es para la parte infantil, sino como adultos mayores, adultos en edad productiva, pues tenemos que tener también inmunizaciones. Y a esto va unado también a que año con año, pues tenemos reforzamiento de vacuna para influenza, tenemos reforzamiento para vacunación de COVID y ahí tienen que estarse apuntando. Entonces sí es importante tener estos documentos y sí acudir al reforzamiento de la vacunación de sarampión. Gracias, doctor. Nos pregunta Esmeralda Cruz, ¿para enfermedades autoinmunes se tiene alguna reacción con medicamentos o contraindicación? Sí, 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 sí. Seguramente estos pacientes o el paciente que está que tiene estas enfermedades autoinmunes, está con un medicamento que es
digamos, controla la reacción inmunitaria propia del organismo, porque estas enfermedades se atacan así, o atacan al mismo cuerpo. Entonces se busca que mediante un medicamento baje esa respuesta inmune propia del cuerpo y por consiguiente pues lo debilita. Entonces el introducir un virus vivo atenuado al sistema, pues por consiguiente pudiera ser una complicación y sobre todo a una reactivación y alguna situación ahí agravante. Entonces sí es una contraindicación para esta vacuna. Por el momento no tenemos más preguntas. Continuemos, doctor. Gracias. Perfecto. Las reacciones de la vacuna. Es importante comentarles que hay dolor, hay enrojecimiento del sitio de aplicación. Prácticamente es una zona dolorosa, que a lo mejor la tocamos al tacto, está caliente, el bracito está limitado al movimiento, nos duele incluso al subirlo, pero son cosas que desaparecen entre 24 y 48 horas o a veces hasta 72. Entonces, realmente no le tengan miedo a eso. Son datos propios de la propia vacuna. No es necesario aplicarnos nada directamente en la zona, ni hielo, ni sobarnos, nada. O sea, simplemente es una reacción propia, digo, es una introducción de un dispositivo, una jeringa que genera un daño directamente en el músculo, pero pues, se recupera en ese tiempo. O sea, realmente no hay mayor inconveniente con eso. Hay veces que hay malestar general, hay escurrimiento de la nariz, hay dolor de cabeza, hay incluso fiebre después de la aplicación, puede ser hasta 38 grados, y también dura entre los 2 y 3 días después y pueden ser autolimitados, ¿no? Se quitan solos prácticamente. Hay veces que también hay salpullido entre los 5 y 12 días después de la vacunación y no requiere pues mayor seguimiento. O también hay veces que hay un crecimiento, hay una inflamación de las glándulas parótidas, que es la famosa paperas o parotiditis, pero esto es propio de la misma infección viral, entonces más bien por la misma introducción de un virus. Esto suele ser en raras ocasiones, pero también está descrito que puede ser entre 12 a 10 días después de la vacunación. Prácticamente esas son las reacciones a la vacuna. Y pues reforzarles de nuevo, este es prácticamente un ejemplo de la cartilla, donde tenemos que tener esta claridad respecto a qué tenemos que buscar. Pues tienen que ir a esos dos apartados donde dice SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Aquí deben de estar marcadas. Digo, acuérdense que esta cartilla es, pues, desde 2015 tiene este diseño, pero ya las más viejitas pues, seguramente tienen ahí otro diseño, pero debe de estar incluso ahí marcado la fecha, la hora, el biológico, y buscar también la de la SR, que es la de sarampión y rubiola, que son las adicionales. Entonces, esto es lo importante que ustedes deben de tomar en cuenta una vez que tengamos o queramos evaluar si queremos vacunarnos, pues hay que revisar primero nuestros documentos, ¿no? Si no tenemos documentos, no hay certeza de que nos dio sarampión o no hay certeza de que nos hayan vacunado, pues sí tenemos que acudir al reforzamiento. Pues creo que es todo. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta al respecto. Nos pregunta Juliana Ramírez, ¿se debe tomar algo por la reacción, por ejemplo, paracetamol? Sí, realmente para estos casos donde hay fiebre, donde hay malestar general, hay un poquito de escozor, pues lo único que podemos ingerir y que puede ayudarnos es el paracetamol. Acuérdense, la aspirina también, pero eso no está indicado en niños menores. Entonces, puede ser una aspirina, como puede ser paracetamol, pero digo, realmente nada más hay que cuidar eso. Igual para la fiebre, pues medios físicos, y pues nada más guardar reposo, hidratarse bien, comer bien y solito se autolimita. Prácticamente no requiere mayor algún otro manejo. Gracias. Nos pregunta Esmeralda Cruz, ¿se tiene alguna fecha cuando se aplique? Por ejemplo, influenza en esta temporada es la campaña. ¿Hay alguna temporalidad para esta aplicación? Sí, todo depende más bien de los brotes. Como ha habido brotes y estamos en segundo lugar en América después de Canadá, prácticamente no es que salga una campaña en específico, sino simplemente hay veces que se busca reforzar en la población la inmunización. Entonces hay campañas que se empiezan a proyectar en los meses finales del año o a principios del siguiente año,
donde se busca primero estar reforzando en los niños, después en los adultos mayores y ya después pues la gente que no tiene alguna otra comorbilidad o que está en edad productiva. Sí, eso hay que acercarnos a nuestro centro de salud, hay que acercarnos a las redes sociales. Esto sale publicado directamente en las redes sociales del sector salud, donde podemos ver dónde van a ser las campañas de vacunación o dónde se están aplicando o incluso en las campañas o por comunicación interna en las empresas. Hay veces que hay solicitud de biológico y por consiguiente para aplicarlo directamente a su población. Entonces, nada más hay que estar al pendiente de eso. Antes, recuerden, antes de revisarlo, pues sí, antes de concretar una cita o querer acudir a vacunar, hay que revisar nuestros documentos, ¿vale? Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiera participar. Ah, va llegando una. Nos pregunta Luis Gutiérrez, ¿cómo se define un caso probable de sarampión y en caso de presentarse, se debe dar piso a vigilancia epidemiológica? Esa es una pregunta muy buena. Prácticamente una vez que se detecta por sintomatología o por contacto con alguien que ya ha sido confirmado, se convierte en sospechoso. Pongamos un ejemplo, hay una persona que tiene de la empresa que tiene fiebre, 38, 40 grados, tiene manchas en el cuerpo, a lo mejor no en la boquita, pero sí tiene en el cuerpo y ella no se recuerda vacunada. Todos los contactos que tuvo esa persona laboralmente, en casa o en alguna otra situación, pues son casos sospechosos. Y esto es porque pues, prácticamente su RO, que es su índice de contagiabilidad, es muy alto. Entonces, como puede ser que sea una persona, que puede ser que hasta 18 contactos que tuvo con ese caso, ya que aún así no ha estado confirmado, pueda ser probable que dé a sarampión, ¿no? Entonces, es importante que una vez que se tenga algún dato de estos que les comenté en los signos y síntomas, acudan a revisión médica. El médico ya determinará si se mandan a hacer las pruebas confirmatorias, que en este caso pues fue las pruebas antigénicas o las de PCR, que ya se toman directamente de la persona, y él es el que hace el aviso a epidemiología, donde se determina que hay un caso sospechoso, por lo cual ya se tiene que hacer un cerco epidemiológico, ya van diferentes especialistas, en este caso de salud, a hacer un cerco en la zona, en la empresa, en la casa, incluso censan toda la parte de la cuadra, están haciendo ahí reforzamiento de la vacunación, empiezan a revisar cartillas de los infantes y todo esto con la finalidad de contener el brote, porque realmente, como les comento y les reitero, es sumamente contagioso. Entonces, lo importante ante uno de estos síntomas no es de que nosotros determinemos si somos sospechosos o no, sino simplemente acudir al personal especializado para que determine el paso siguiente, que en este caso pues es la confirmación, a lo mejor ya por laboratorio, ¿no? Y sobre todo pues en el caso del paciente pues sí mantener ahí el aislamiento y los cuidados que ya les había comentado. Nos preguntan cuál es que si hay diferencias entre sarampión y varicela. Sí, sí hay diferencias, son entes diferentes, son virus diferentes. La representación clínica incluso es diferente. En la parte de la parte dérmica, regresaré las diapositivas. Ahí podemos ver en la parte de sarampión hay máculas papulares. ¿Qué quiere decir esto? Que son granitos con manchitas. Estos granitos no tienen líquido, no están duras, a diferencia de la varicela. En la varicela podemos ver un granito, pero este granito pues tiene liquidito, un poco amarillesco. Entonces, esa podría ser una diferenciación. Digo, a final de cuentas, sí hay que hacer un diagnóstico diferencial porque pues, se parecen mucho a otras enfermedades, pero hay datos muy característicos que son de sarampión, como por ejemplo la fiebre muy alta, que a lo mejor en la varicela no puede ser, las manchas de Koplit en la varicela no aparecen, por ejemplo, digamos, la varicela, los cuadros a veces son muy, muy leves, puede ser un granito en la frente, puede ser un granito en el pecho o muchos,
pero muy diferentes a los que se presentan en el sarampión. Entonces son parte de las diferenciaciones. Si queremos ya precisar la parte genética o genómica, pues sí tenemos que emplear ya estudios ya más especializados, como la parte del PCR, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor. Andrés Weyman nos pregunta, buen día, tengo dos hijas de 6 y 4 años. Mi niña de 6 años ya tiene la vacuna SRP del 2020 y 2025, pero adicional tiene registrado SR del año 2022. Mm. Por otra parte, mi niña de 4 años tiene SRP de junio del 22 y noviembre del mismo año. ¿Hubo algún cambio en el esquema de vacunación o tengo que ponerles refuerzo a los 6 años? Gracias. No, no es tanto que haya ajustes, digo, más bien el ajuste a veces se hace porque no se cuenta con biológico en esa época, no hubo suficientes, no alcanzaron a hacer todas las inmunizaciones, o a veces, como fue en el COVID, pues hubo una carencia de muchos otros biológicos, no solo fue el COVID, ¿no? Digo, la, la, la parte importante fue concentrarnos en esa infección en ese momento, pero pues también se descuidaron otras infecciones y que eso contribuyó a dejar esquemas incompletos, dejar esquemas ahí pues sin refuerzo, cosas así. O sea, más bien no es que esté desfasado, digo, a lo mejor sí por las fechas, pero lo importante es que se tengan las dos dosis. Si ya hay las dos dosis, ya las tenemos apuntadas, ya tenemos la certeza que se aplicaron, ya no se necesita aplicar otra más. Ok. Disculpe, ¿podría regresar a la tabla anterior, por favor? Y nos Ah, aquí, pregunta, ¿en cuál tabla? ¿es esta, Laura? Mm, a ver, ahorita, ya le pregunté, a ver, ahorita que nos escribe en el chat, ¿cuál es? Ok. Nos pregunta Esmeralda, ¿estos mismos signos y síntomas aparecen tanto en los niños como en los adultos o difiere? Sí difieren, a veces el niño representa más síntomas, más signos, a veces el adulto no tantos o a veces sí. O sea, más bien aquí dependería del cuerpo prácticamente, de su estado nutricional, de su sistema inmunológico, que tanto esté fuerte en ese momento. Situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones de malnutrición, situaciones de sedentarismo, situaciones de sobrepeso, obesidad, pues claro que merman el sistema inmune y no van a responder igual que otra persona de la misma edad o el mismo género, ¿no? Entonces, más bien es eso, esa es la diferenciación, que realmente lo vamos a notar más en las características y el estado de salud de la persona. Hay veces que en personas puede ser que estén muy sanas, pero tengan mucha manifestación, pero no significa que es porque están debilitados, sino simplemente, pues es la forma en que su sistema está representando la infección generalizada, ¿no? Como a veces, pues nada más puede ser fiebre de 38 grados, algo de escurrimiento, uno que otro granito, pero no pasa nada, ¿no? A veces en los adultos, pues sí, como tenemos que considerar todas estas otras variables, los cuadros pueden ser incluso más agudos, pueden ser más graves incluso, pero porque ya el adulto ya trae otra condición, ya trae otra exposición, ya trae otras enfermedades crónicas, incluso degenerativas, que pudieran mermar también la parte de la inmunidad y la respuesta ante este bicho, ¿no? Entonces, sí es importante considerar todo eso. Ok. Nos dice Laura que si puede regresar a la tabla donde vienen muchas personitas y la Ah, rubéola. ok, aquí. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a darles una promoción para la vacunación de sarampión. Gracias, doctor. Para todas las personas que hoy nos acompañan y que pertenecen a una empresa, tenemos esta promoción. El biológico lo podemos aplicar en empresas en tan solo 445 pesos por vacuna. Lo que se requiere es un mínimo de 30 dosis y ya sea que quieran que se las enviemos o que se las apliquemos en Ciudad de México o en el interior de la República, está nuestro servicio disponible en todo el país. Es un precio especial y lo que es importante es que revisemos el riesgo que tenemos dentro de nuestras empresas.
Como bien lo mencionaba el doctor Salvati, esta enfermedad, este virus del sarampión es altamente contagioso. 9 de cada 10 personas que no tengan el esquema completo de vacunación pueden ser contagiadas. Entonces, para proteger nuestros centros de trabajo, nuestras plantas, oficinas, tenemos a su disposición este precio que incluye ya el envío o tiene también la modalidad de aplicación en sus instalaciones. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí aparece el mail donde les estaremos pidiendo su información para que podamos ponernos en contacto con ustedes. No sé si se alcanza a ver el, el, el correo. Yo no lo alcanzo a ver. No sé si... Igual lo tienen ya en su chat. Ah, perfecto. Aquí está, es mdias@saludinteractiva.com.mx. Denos ahí, por favor, sus datos y los estaremos contactando para poner a su alcance la vacuna. También queremos pedirles, por favor, si nos ayudan a contestar esta encuesta. Tenemos este código QR, por favor, escanéenlo con su celular y díganos qué les parecen estos webinars, si son suficientes, si les gustan, qué temas les gustarían que tocáramos. Cualquier comentario nos ayudará a ser mejores y darles un mejor servicio. Gracias por haber estado con nosotros, por confiar en Salud Interactiva y en nuestras marcas Medical Home y Brim. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias, doctor, por compartir tu conocimiento y ayudarnos a cuidar mejor. Pues muchas gracias a todos. Cualquier duda adicional, pues la pueden mandar ahí por correo y les damos seguimiento. Claro que sí. Y si quieren la repetición de este webinar, lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Ahí búsquenos y podrán descargarlo, compartirlo con sus colaboradores. Estamos aquí para servirles. Gracias de verdad a las 78 personas que estuvieron el día de hoy conectadas. Muchas gracias y feliz día. Bonito día a todos. Hasta luego.